Señoras, amigos, antes que ninguna otra cosa, agradecerle a todos ustedes el que estén aquí hoy en el día de la presentación de la Fundación Cuña Casas Bellas, Fabulario Novo Hipofanías, presentación y la primera actividad que va a desarrollar en Pontevedra esta asociación, esta fundación, con la conferencia de Agustín García Calvo. Este agradecimiento lo hago extensivo, por supuesto, a todos aquellos que con su esfuerzo, con su cariño, con su voluntad, lograrán que culminemos esta semana de actividades, este brumario poético, a la memoria de dos poetas, Manuel Cuña Novás y Jorge Cuña Casas Bellas, padre y hermano del que habla, que, como ustedes saben, ha fallecido hace 2 años y desde ese mismo momento, desde el momento de su fallecimiento, hemos querido honrar la memoria de él y de su padre con la constitución de esta fundación. También extender este agradecimiento a las entidades que nos han cedido los locales para poder realizar todas las actividades. En primer lugar, al Ayuntamiento de Pontevedra, que nos ha cedido este teatro principal para poder tener esta charla hoy, al Instituto Valle Inclán de Pontevedra, donde se realizarán las actividades a partir del lunes, martes y miércoles, y al Pub Albatros, donde se realizará la jornada de clausura de este brumario, con un recital musical, poético y con la visualización, la exposición de Suso Dobao y Verónica, de unas cerámicas que están inspiradas en los poemas, en figuras, en versos de Jorge. Permítame que en las pocas palabras que les voy a decir, a veces pues nombre a Manuel Cuña Novás y a Jorge Cuña Casas Bellas por sus nombres de pila, porque para mí resulta muy difícil a personas a las que nunca he llamado por su apellido el llamarlas ahora. Disculpen si de vez en cuando se me escapa un Jorge o se me escapa un Manuel. La fundación, gracias a todos, por lo tanto, a todos los que he citado, y ya saben que tienen a su disposición la sede de la fundación en la Rúa Marquesa número 3, en el segundo piso. Allí está una biblioteca, creo que importante, y todo el material documental de la familia y, por lo tanto, textos inéditos o reflexiones o apuntes, tanto de Manuel Cuña Novás como de Jorge Cuña, que pongo a disposición de todos los que estén interesados en su poética, en su personalidad, en su peripecia vital, ¿no? La fundación, como decía, lleva el nombre de Manuel y de Jorge, dos poetas muy vinculados a esta ciudad en la que vivieron la mayor parte de su vida y en la que los encontró la muerte a los dos. La poesía de Manuel y de Jorge son poesías muy diferentes, tanto por su temática como por su tratamiento, su versificación, sus ritmos, en fin, todo parece muy diferente en las poesías de ambos. Sin embargo, hay algo que los unía, algo que compartían, que era el criterio de que la poesía era un instrumento que no podía ser útil a nada más que a ella misma. Consideraban que la poesía era como la vida misma, que se muere, se la mata cuando alguien intenta convertir la vida de una persona en un instrumento, en una mercancía, en dinero o en lo que sea. Ellos partían de esa convicción. Esa fue una convicción tan profunda que Manuel Cuña Novás escribió, o publicó, mejor dicho, un único libro, Fabulario Novo, y lo dio a la imprenta en el año 52, lo dio a la imprenta de su amigo Sabino Torres. Desde esa fecha nunca más quiso publicar nada en ninguna industria cultural, en ningún aparato
que pudiera secuestrar la poesía y utilizarla como negocio, como fuente de poder o de prestigio. Renunció a eso y a partir de ese momento, renunciando, como digo, a editar, nunca renunció a seguir escribiendo. Al contrario, escribía unos poemas que los publicaba después en hojas volanderas y los repartía entre amigos, y así se mantuvo hasta su muerte. La misma actitud mantuvo Jorge, la de rechazo a todas las instituciones que pudieran de alguna manera secuestrar la voz profunda de la poesía y la voz profunda de la vida, y todos los libros que publicó, todas las obras que hizo, también fueron editadas al margen de, digamos, el mundo oficial y fueron publicadas con el cariño de sus compañeros, con el cariño de sus amigos y con su propio esfuerzo personal y entregada también a sus amigos. Ese criterio, en el caso de Jorge, fue todavía más radical porque llevó ese enfrentamiento a las instituciones que de alguna manera tienen secuestrada la cultura y pretenden mantenerla secuestrada, llevó ese enfrentamiento, digo, a los propios poemas y elate en esos poemas su rebeldía, su posición con respecto a todo esto. No hace falta más que recordar los títulos de los poemas, de los libros que él escribió: Moloch, Serpigo, Hipofanías, las voces que vienen desde dentro, que vienen desde abajo, etc. Sobre todo, quiero referirme al primero de los poemas, el primero de los libros que él escribió, Serpigo, porque yo asistí a esos primeros versos, asistí a la mayor parte de los recitales cuando íbamos por ahí dando tumbos, por así decirlo, en todos o en muchos lugares. Ese poema, ese Serpigo, era la conciencia de que la vida era una vida abierta a una realidad que a veces es insufrible, que a veces es insoportable, y esa herida se va cerrando a medida que vamos avanzando en el vivir, a medida que nos vamos acercando precisamente al único final que cabe, que es dejar una permanencia de que la vida misma es una herida, como decía, un serpigo que va cicatrizándose por un lado al tiempo que va abriéndose por el otro. Con estos mimbres comprenderán ustedes por qué elegimos para la primera actividad de esta fundación, que quiere de alguna manera seguir este mismo criterio que animaba a Manuel y a Jorge, por qué elegimos para esta primera actividad que nos acompañaran a leer los versos de Manuel y de Jorge, nos acompañaran tres poetas: Carlos Oroza, Isabel Escudero y Agustín García Calvo. Los tres, cada uno a su modo, cada uno con su estilo, digamos, cada uno con su reflexión, cada uno con su preocupación, se enfrentan a esa realidad también representando hitos singularísimos en el mundo en el que estamos viviendo. También ellos se enfrentan sistemáticamente contra una realidad que todos concebimos como difícilmente soportable y a menudo, como decía antes, insufrible. El que Agustín García Calvo esté aquí, por supuesto, se debe a un reconocimiento, a una obra meritoria, extraordinaria, que abarca todos los campos que ustedes puedan imaginar. Filólogo, autor dramático, poeta, lingüista, en fin, todas la reflexión sobre las cosas del lenguaje son una constante permanente y durante 40 años nos ilustró a todos sobre esas cuestiones. Pero lo fundamental de él es ese no que dijo contra esta realidad de la que antes hacía referencia, ese no que a todos nos abre los ojos sistemáticamente y nos impide reconciliarnos con algo que nunca deberemos estar reconciliados, con una situación que realmente no lo merece. Agustín García Calvo yo lo conocí en los años 60, en plena revuelta estudiantil. Me lo presentó Jorge,
cuando yo llegué a Madrid. Jorge había llegado a Madrid un año antes que yo, en los años 66, y él un día me dijo: ven conmigo a un local de la calle Desengaño, y allí hay un profesor que nos habla de filosofía griega de los sofistas. Y a ese lugar fui, y mi sorpresa fue que no era tanto una charla, sino como una invitación a hacer preguntas. Y una invitación a unas preguntas constantes para las cuales la única respuesta posible era seguir haciéndose cada vez nuevas preguntas. Quisiera acabar con un verso el primer verso, el que inicia el Fabulario Novo, la primera obra de mi padre, y el último verso que cierra Hipofanías, el poema de Jorge. Decía el verso de Manuel: vida, tempo xa de alongar os camiños da vida. Y así, efectivamente, es tiempo de alargar esos caminos. Y el poema de Jorge dice: revélate, cuerpo verdinegro de la selva, revélate, oh natura. Dejo con estas palabras de rebelión, de llamamiento a nadie, de identificación con la naturaleza plena, dejo mi palabra para cedérsela a Agustín García Calvo, porque sé que la palabra de Agustín García Calvo es la palabra de nadie, porque nadie es todos, o dicho de otra manera, porque las palabras son de nadie, porque de todos son y todos las hacemos. Gracias, y ya saben que tienen la Fundación Cuña Casas Bellas, Fabulario Novo, Hipofanías, a su entera disposición, y para, entre todos, o los que quieran, poder leer versos, seguir el ritmo de la vida, seguir el ritmo de los poemas. Gracias, Agustín. Señores, amigos, he puesto como título para esta charla con que voy a inaugurar, con este honroso encargo, la Fundación Jorge Cuña, eso de palabras de nadie. Bien querría que estas mismas no fueran mías, fueran verdaderamente de nadie. Nunca se acaba de conseguir tanto como eso, pero bien lo desearía, porque la persona de uno es el estorbo primero y principal para que las palabras puedan de verdad hacer algo, es decir, algo que sirva al común, no tanto a otras personas, sino al común de la gente. La persona es un estorbo y alrededor de esto va a girar probablemente buena parte de esta charla, mostrar en qué sentido la persona, el átomo social, el individuo con su nombre, es un estorbo no solo para la poesía, sino para que la lengua viva, la lengua común, pueda de verdad estar haciendo algo en contra de el engaño, la realidad que es un engaño. Esta contradicción se hace desde luego más patente en el caso de los poetas, porque hay una pugna que no se puede evitar entre hacer poesía, por ejemplo, y ser poeta, por ejemplo.
No cabe, y la mayor parte de la perdición de lo que la poesía podía estar haciendo de vivo consiste en que el productor, ¿qué se le va a hacer? A todos nos pasa. Tiene que ser él, y entre otras cosas, por ejemplo, hacerse poeta, poeto, poetizo, poetisa, o lo que sea. Es decir, de tal manera que la producción poética quede también convertida en un medio de asegurar, tal vez engrandecer, exaltar la personalidad del poeta. Y esto es una perdición en el sentido que se lo estoy presentando a ustedes. Naturalmente, cuando estos productores son especialmente sensibles u honrados, que viene a ser lo mismo, esta contradicción se hace notar de una manera más dolorosa, más sangrienta, se podría decir incluso. Y de esto me voy a limitar a recordarles unos pocos testimonios. Algunos, los dos primeros de ellos, los tomo de las palabras con que Miguel Ángel Cuña ha introducido esta sesión. Uno es Jorge Cuña, de cuya condición atormentada, aunque con un tormento cubierto de una tristeza, más bien mansa, tuve experiencia desde muy pronto y que por otra parte, sin duda, se manifiesta también en la violencia con que se enfrenta con frecuencia a la propia lengua que emplea o a la propia lengua que lo está empleando a él, en cualquiera de los dos sentidos que se tome. Este es un ejemplo, otro es el de Carlos Oroza, que va a venir también a intervenir en las jornadas iniciales de esta fundación y al que también conocí hace tiempo. Su rechazo vehemente de lo que se le aparecía como una venta o una servidumbre, es decir, introduciendo su poesía en el reino de la cultura, que es el de la industria y el comercio. Su sensación muy viva de que esto era así le ha llevado, como muchos de ustedes saben sin duda, pues a una manera de vida especialmente también retorcida, violenta, de resistencia incansable. Son muchos entre los más lejanos a aquellos otros de los conocidos con nombre de poeta, en los que esta misma contradicción puede sentirse como una herida viva. No voy a recordar muchos más, me vienen a las mientes, por ejemplo, la figura de Hölderlin, viniendo a caer en una locura, en una manía, que tenía por centro una especie de imagen de otro mundo al que él llamaba Grecia, la Grecia antigua, en la cual, como tampoco a mí, jamás se le ocurrió pisar por vía de la Grecia actual y de los Balcanes. Un poco caprichoso era tal vez ese centramiento, pero ese fue el que sirvió al mismo tiempo de guía y de impulso para su enloquecimiento. Me vienen a las mientes también Edgar Allan Poe, su relación, entre otras cosas, enrevesada y difícil con el alcohol, con la borrachera y todo lo demás, dando con ello mismo una muestra de cómo en el nivel personal pueden estas contradicciones manifestarse. Termino evocando a Baudelaire, porque en el primero de los poemas con que se abren Las flores del mal, Les fleurs du mal, se le ocurrió presentar algo
que cae muy bien para mi propósito de hoy. Es un poema, algunos de ustedes lo recordarán, en que la madre, en el momento de parir, de alguna manera se da cuenta de que al que ha parido es un poeta, al poeta. Y entonces maldice de su destino, maldice del parto, maldice del hijo, porque ve en ese parto el surgimiento de algo que se le muestra como especialmente funesto o catastrófico. Desde luego es exagerado por parte de Baudelaire darse tanta importancia como poeta. Yo les voy a animar a ustedes a que no solo no le demos demasiada importancia a la figura del poeta, sino que no le demos demasiada importancia a la figura de ninguna persona, ni a la del hombre mismo como resumen y consagrador de todas estas personas individuales. Pero esa maldición de la madre de Baudelaire me mete de lleno en la cuestión con la que trato de mostrarles, aunque sea rápidamente, en qué es en lo que consiste esa contradicción. Les voy a decir qué es eso de uno. ¿Qué es uno? Es decir, cada uno de ustedes conmigo incluido, uno, una persona. Uno es una contradicción de por sí, porque como ustedes reconocerán inmediatamente, por un lado, uno tiene que ser el que es único, irrepetible, singular. Y por otro lado, tiene que ser uno de tantos. Y vean ustedes a ver cómo una cosa se puede casar con la otra. La identidad es algo que en primer lugar tiene que perseguirse. Ese documento de identidad que probablemente la mayoría de ustedes tienen guardado en la cartera es una muestra de lo que estoy diciendo. Se trata de que eso sea solo y exactamente uno mismo. Está el nombre, los apellidos, los nombres de la madre, la fotografía, y por si puede haber algún peligro de que todavía haya confusión, se pueden añadir las huellas dactilares que según se pretende son absolutamente únicas, irrepetibles y por tanto características de la identidad de uno hasta lo máximo. Ese mismo documento tiene al lado otro nombre que es mucho más de verdad el nombre de la persona en cuestión. Es un número. Es un número y ese número de por sí les está revelando a ustedes la contradicción que estoy diciendo, porque al mismo tiempo que ese uno tiene que ser, en efecto, único, singular, al mismo tiempo se le puede contar con otros tantos unos, como muestra ese número del documento. Si uno no fuera uno de tantos y por tanto igual que todos los demás, de ninguna manera se le podría haber contado el número de almas de un estado o de cualquier otro sitio. La condición para que en el rebaño se puedan contar ovejas, y decir 1354, es que cada una de ellas sea oveja, es decir, todas la misma. Si no, ni hay suma, ni hay cómputo, ni hay número total. Pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto tal como lo estoy presentando, pero ahí lo tienen ustedes, es lo que uno tiene, esa contradicción, ese de ser uno solo y de ser uno de tantos, es lo que a cada uno de ustedes les pasa y a servidor también. Esa es la contradicción. Y ahora tengo que añadir que esos dos contradictorios, que es uno, los dos son falsos, los dos son mentira.
Los dos son mentira, cada uno a su manera y complementariamente. Porque, aparte de esos dos, estoy yo. Estoy yo, aquí, ahora. Y yo, aquí, ahora, no soy ni el uno ni el otro. No soy nadie. Yo no soy nadie porque cualquiera es yo. Solo que con que coincida, que sea el que en ese momento está hablando. Y esto es una cosa tan pertinente a cualquiera, sin ningún límite, que no hay ninguna forma de poder que pueda quitárselo. Cualquiera es yo. Yo soy cualquiera. Y en esa medida, en cuanto soy yo, es decir, el que lo digo, y no soy don Agustín García, y no soy ninguna persona real, en ese momento yo, estando aquí como estoy, me estoy saliendo de la realidad constituida en cuanto a realidad personal por esa contradicción del uno que se nos pretende a cada paso hacer pasar como algo normal, casable, natural, y que evidentemente no lo es y puede descubrirse sin más así como falso. Para hacer sentir esto, que es tan demasiado claro y demasiado sencillo, que por eso cuesta a veces entenderlo. Para hacerlo sentir he acudido muchas veces a figuras, como son, por ejemplo, la figura del actor de teatro, que está puesto en escena, como yo, aquí, ahora mismo, y que está representando un papel también personal. Es don Juan Martínez, actor más o menos famoso, que figura en los carteles de la entrada. Eso es persona, una persona. Está representando a Macbeth, el tirano de Escocia. Está representando a Macbeth, y Macbeth es una persona, lo mismo que él. Y para hacerlo bien, para que eso fuera de verdad teatro, se exigiría que se hubiera olvidado completamente de que era el famoso actor Juan Martínez y de que era el tirano Macbeth, con el cual no puede un buen actor identificarse. La pregunta ¿dónde está el actor? Entonces es la que les puede guiar un poco para seguirme en lo que digo. El actor no tiene realidad ninguna, se agota en la actuación. Es la actuación. El hecho de actuar y de esa manera juega con las otras dos personas reales, pero no es ninguna de ellas. Otra figura que les puede guiar también es la figura de el que sueña. Por ejemplo, el que sueña durmiendo. Y que, como suele suceder con frecuencia, sueña consigo mismo. Tiene un sueño en que él mismo aparece. De manera que tenemos dos. Uno que es el que está, por ejemplo, tendido en la cama, durmiendo, incluso tal vez roncando. El que se ha dormido confiando en que se va a despertar el día siguiente para seguir siendo el mismo. Y tenemos una figura en la imagen, en el sueño, que se parece más o menos al otro, es distinto claramente, pero parece que tiene también su persona y su personalidad. ¿Dónde está el que sueña? Es otra vez una pregunta que les deja a ustedes la más sana incertidumbre. No es ninguno de los dos. No es ni el que está dormido, que como dormido que está, no puede hacer más que dormir.
ni es tampoco la figura del sueño que pretende identificarse con él. El que sueña se agota en el soñar, lo mismo que en el caso del actor. No tiene realidad ninguna. Bueno, esto nos introduce a cuestiones que van a tocar también ahora al común de la gente, al que he contrapuesto esta presentación más bien destructiva de la persona. No olviden ustedes que esto partía de la consideración de un caso especial de persona, que era la persona del poeta, el cual, evidentemente, aunque convertido en nuestros días en una especie de poeta literato, sin embargo, parece que conserva la intención de haber sido otra cosa más activa, como el actor que se agota en la actuación y como el que sueña, que se agota en el acto mismo de soñar. Repito que la degeneración de esto que se sigue llamando poesía con un nombre bien prostituido aleja la cosa mucho de esto, pero pienso que cualquier niño, cualquier muchacho que se lanza a esta labor de hacer versos es porque sigue sintiendo por debajo esa especie de posibilidad que le cabía a uno en contra de uno mismo, de ser de verdad yo, es decir, no ser nadie real, ser de verdad yo, lo cual se refiere especialmente a lo que suele llamarse poesía lírica, pero que se puede extender, por supuesto, también a otras situaciones poéticas. Yo no soy personal, yo de verdad no soy personal, no soy persona ninguna, porque soy cualquiera. Esto nos introduce, pienso que de la mejor manera, la comunidad, una verdadera aparición de comunidad, de algo común, contrario a lo personal. Esto es lo que un público debería ser, tiende a ser, nunca lo es del todo tampoco, como en el caso del productor, pero tiende a ser no personal. Un público donde viva lo común gracias a un olvido o desprendimiento de las personas de cada uno, de las máscaras individuales y personales que lo componen. Ese público sería de verdad común, la comunidad. Como en el caso del individuo y del poeta, la falsificación de esto es constitutiva de nuestro mundo. ¿Cuál ha sido el progreso de todos estos 10.000 años que llevamos de historia, es decir, de imposición del poder sobre la gente, y de los primeros inicios del capital, del dinero, con la venta de las mujeres, que es la primera forma de venta y la primera forma de sometimiento? Pues hemos llegado en el progreso a esto, al régimen que hoy padecemos. ¿Y qué pasa en el régimen que hoy padecemos con eso de lo común y de la comunidad? Pues ustedes lo saben, es decir, lo sufren igual de bien que yo. El régimen más perfecto, que es el que estamos padeciendo hoy día, es, como saben, el de la democracia desarrollada. Y la democracia, después de lo dicho, se les aparece sin más como la falsificación más paladina de todo lo que he estado diciendo acerca de común. La democracia trata de sustituir al pueblo, que no existe, como yo no existo, como nada que valga la pena existe. Trata de sustituir al pueblo justamente por un conjunto de individuos personales.
Evidentemente, ya la trampa está desde los antiguos, cuando el término democracia se inventó, porque la pretensión de que pueda haber un kratos, un poder ejercido por la gente de la tierra, demo, es una trampa que a nadie debería haber podido engañar jamás. Pero en cambio, si a eso de pueblo se le logra sustituir por un mero conjunto de personas, no hay más pueblo que la población de individuos personales de un estado cualquiera. Entonces todo marcha muy bien para el poder y para el sometimiento de la gente. Esto es lo que tenemos, este es nuestro régimen. En él, de una manera muy notoria, nos lo revelan los que, con precisión, por eso mismo, suelo llamar medios de formación de masas de individuos. A ustedes les mienten cotidianamente llamándole a eso comunicación. Ustedes inmediatamente, nada más decirlo, sienten que de lo que se trata es justamente de eso. Son medios de formación. Lo cual quiere decir matar todo lo que podía quedar de vivo y reducirlo a la mera persona real. De manera que los conjuntos o masas que se forman no pueden ser de otra cosa más que de ese tipo de falsedad que es la persona individual. Conjuntos de personas individuales. Eso es la democracia. Es un ideal mortífero que nunca, ni siquiera bajo este régimen, puede llegar a realizarse del todo. Si no, en este momento estaríamos todos ya perfectamente muertos, que es lo que se trata de conseguir, sin necesidad de matarnos con ametralladoras, Hay otras muchas maneras de dar muerte a lo que nos queda de vivo, de pueblo y de gente. Es un ideal, pero el ideal es mortífero, aunque no pueda llegar a alcanzarse nunca. No puede llegar a alcanzarse nunca. En esta sala mismo, efectivamente, se puede decir que la mayoría son personas individuales. Y mayoría aquí quiere decir no solo la que suele contar más bien la democracia para sus votos y para conseguir la compra desmandada de sus productos y el funcionamiento de su banca, sino también la mayoría del alma de cada uno de ustedes y de mí. Mayoría también en ese sentido. Está claro que la mayoría, sin duda, son personas individuales, cada cual con su identidad, todas, por tanto, contables en un conjunto, pero el único aliento y alegría que nos queda es este: nunca del todo, nunca del todo. Cualquier rebelde que no sepa sacar alegría de esta mera constatación del nunca del todo está arriesgado a perderse por caminos de rebelión realista que en definitiva no vienen a ser más que conformidad. Nunca del todo. Ni en cada uno de ustedes se da que la persona esté perfectamente cerrada, hecha para siempre. Eso querría decir muerta. Un muerto es el ideal en que uno está ya perfectamente hecho para siempre, identificado. Ni en cada uno de ustedes eso es del todo, ni tampoco en un conjunto cualquiera como este o como cualquier otra población. Tampoco es cierto que todos sean todos. La democracia tiende a hacer pasar los más, la mayoría, como un equivalente de todos. Esa es la mentira fundamental, pero naturalmente por acá abajo sabemos que eso es mentira, es una de las grandes mentiras,
y que por fortuna en cualquier reunión, en cualquier situación, queda mucho que no es del todo ni personal, ni contable, ni reducido a un todos. Eso es lo que nos queda de vivo, de pueblo, de común, de pueblo que no existe, de común. No sé si les habré dado una impresión lo bastante viva, pero no puedo ya pararme más en esto, porque de aquí, de esta consideración de lo común, tengo que venir a hablar de lo que habla, hablar de la lengua, lo cual es, por la propia enunciación, como ustedes ven, una especie de contradicción, pero parece ser que no una imposibilidad. Vengo a hablar de la lengua y como es algo que está muy relacionado con la poesía, este es uno de los puntos en que quería detenerme y a lo que apuntaba más inmediatamente el título Palabras de nadie. Vamos a ver un poco cómo es esto de la lengua. La lengua, que se puede decir la razón. Entre los antiguos griegos la palabra logos servía igual para las dos cosas y más valdría que no hubiéramos hecho la diferencia entre hablar y pensar, entre habla, entre lengua y pensamiento. La lengua tiene esta relación precisa con lo común de lo que les he venido hablando a ustedes. La trampa que nos hacen aquí es sobre todo la de confundirles la lengua viva, con la escritura y con la cultura en general. Eso es a lo que estaba aludiendo antes en el caso de la poesía, cuando presentaba la poesía con sus posibilidades de ser acción, de ser ensueño vivo, como convirtiéndose en literatura. Confundir la lengua viva con la escritura, con toda la cultura. Porque la lengua de verdad, la lengua viva y común, no es de nadie. Es la sola máquina gratuita que se da a cualquiera, sin la menor distinción, ni de sexos, ni de clases, ni nada. No es ninguna cosa natural, es una máquina, pero es la única máquina, el único artilugio que se da gratuitamente a cualesquiera, sin distinción ninguna. La escritura y toda la cultura que viene encima, no. La escritura es de los señores. La escritura es de los amos, de sus sacerdotes, de sus escribas, escribanos, ejecutivos. Desde el comienzo de la historia, que justamente empieza con la escritura, la historia en sentido estricto, la cosa ha sido así. Ha habido pueblo, más o menos indefinido, por lo bajo, hablando, viviendo su lengua, sin mandar en ella, porque nadie sabe el complicado mecanismo, la complicada gramática de la lengua que está hablando. Nadie puede saberlo y nadie puede, por tanto, introducir en ello voluntad, mandar en ello personalmente. La lengua es no personal por su definición misma, por su estatuto mismo. Y por el otro lado, por arriba, está la escritura, desarrollando las formas de cultura más diversas,
y desarrollándose también a sí mismo, pasando de la mera escritura en piedra, tela, papel, etcétera, y pasando por la imprenta, hasta las formas de escritura que ustedes padecen hoy día conmigo, en las que la informática tiene sobre todo el papel principal, de forma que tienen ustedes a su disposición todas las formas de escritura más sofisticadas, la red, por ejemplo. La red, que trata de ser el elemento de escritura entre participantes de la misma comunidad mundial, en todo el globo. Todo es escritura, y ahí sí, ahí se manda desde el principio. Si el reyezuelo de la tribu no se ocupaba personalmente de mandar en la cultura, tenía al lado al escriba, al mago, que efectivamente se ocupaban de ello, de manejar este instrumento de poder y de sumisión que era insustituible, imprescindible, y así ha venido siempre. Y la lengua no cuesta nada, pero la cultura sí. La cultura cuesta y rinde. Adquirir cultura es una cosa ya que no es como entrar en la lengua de la sociedad que a cada niño le haya correspondido, lo cual se hace por vías de las que ni el propio niño ni los padres tienen ninguna idea clara ni verdadera, pero educarlo para entrar en la cultura, eso quiere decir meterlo en el ciclo económico de la manera más inmediata, porque va a costar educar al niño, va a costar en dinero o en equivalentes de dinero, en trabajo, en esfuerzo, por parte del propio niño, por parte de los pobres profesores a los que les toque esta funesta labor. Y luego va a rendir porque ya sabe que no hay manera, no hay medio más importante para trepar en la pirámide de la sociedad que la cultura. Eso es lo primero, y es con esa condición con la que se abren todos los puestos y se pueden alcanzar dentro de este aparato del poder cualesquiera alturas. La lengua, la razón de veras, funciona por debajo de las personas. Ustedes, yo, cualquiera, hablan una lengua o incluso varias, bien sin pensarlo, sin quererlo. Es decir, que esa gramática de la lengua que ustedes hablan y que ustedes no conocen, porque por más que les hayan enseñado en la escuela, si empiezan a decir cosas acerca de la gramática de su lengua, no harán más que meter la pata, porque las opiniones de los escolares acerca de eso suelen ser todas desviadas y perversas. Hablan así de bien gracias a que este aparato de la gramática de una lengua ha quedado subsumido en una región que está por debajo de sus almas personales, una región en la que la conciencia y la voluntad no tienen nada que hacer, a la que podemos llamar, utilizando el término que puso en curso Freud, subconsciencia. Una subconsciencia o subconsciencia, como quieran ustedes decirlo, que es la que efectivamente conoce y rige, y ocasionalmente incluso modifica. Esta subconsciencia comunitaria, no personal, de la gramática de la lengua, del aparato de la lengua y de la razón, por tanto. Mientras que encima están todas las cosas que ustedes normalmente se creen que cada uno de ustedes hace personalmente, voluntariamente, conscientemente, y que en eso se distinguen completamente de la lengua. Me interesaba venir a parar a esta
situación subconsciente de la lengua, porque esta también tiene que ver mucho con las posibilidades de eso de la poesía y de lo que ella pudiera hacer. Por eso es porque el poeta está contra la poesía, porque el poeta no puede menos de ser personal, consciente, voluntario. Y pobre de la poesía que un poeta haga según su intención, su conciencia, su voluntad, sus propósitos. Desde luego, la inmensa mayoría de lo que se vende como poesía es así. Es justamente una poesía que pretende ser, que les contaré a ustedes, por ejemplo, expresión, expresiva. Expresa el alma del poeta y es, por tanto, un rollo, un aburrimiento intolerable. Porque el alma del poeta, como el alma de nadie personalmente, no tiene interés ninguno. Eso no va a despertar nada ni va a producir ninguna herida. Va a revelar también la sabiduría, las habilidades del propio poeta a nivel consciente, y como si él fuera el que está manejando los hilos. Nada de eso vale, es decir, hiere, puede herir, y por tanto hacer algo que no sea lo que está hecho, algo que viene de más abajo, y que aunque la producción sea la producción de un poeta personal, de alguna manera ha venido a colarse por los resquicios, por las hendiduras que en esa alma nunca del todo cerrada, nunca del todo muerta, se le ofrecían. Y así ha venido a aflorar algo de común. Noten ustedes de pasada que hasta que este régimen de la democracia desarrollada se estableció en nuestro mundo, digamos hace un siglo, más o menos, para no estar distinguiendo mucho, había un tipo de poesía que era una poesía sin nombre, anónima, no personal. Una poesía que nadie había hecho, de la misma manera que nadie inventa ni maneja la gramática de su lengua. Una poesía que no estaba nunca creada, porque se iba creando en la propia transmisión de boca en boca. Una poesía tradicional. Los romances y baladas, por ejemplo, de todas las naciones cristianas de Europa, tenemos un ejemplo, que se prolongaba en Norteamérica o en Sudamérica con las canciones de los blancos y de los negros, las baladas, Bueno, todo eso duró hasta la democracia. Hace un siglo más o menos que todo eso se ha venido prácticamente abajo y que lo que de esa poesía tradicional recogemos y recordamos es ya de una manera, en cierto modo, arqueológica, reconstructiva, que puede ser meritoria desde el punto de vista cultural, no digo nada, pero que está implicando el reconocimiento de la muerte de esa poesía que vivía entre el pueblo entre el común, del pueblo que no existe, ¿no? Eso es lo que quería recordarles con respecto a la relación con lo subconsciente. Ya ven que estoy, con lo que les digo, estableciendo una ligazón entre lo común en el sentido de pueblo que subsiste por debajo de las personas y lo subconsciente que puede haber en el alma de cada uno. Esto de lo subconsciente, que es el sitio donde está situada la gramática de una lengua viva, la gramática que uno no sabe, pero con la que habla. Es al mismo tiempo un dispositivo que permite el paso de vez en cuando para cosas que vienen de más abajo todavía, de lo no consciente, de lo que con una pedantería mortífera los psiquiatras llaman el inconsciente, como si supieran lo que es.
lo no consciente, es decir, lo de verdad no sabido y que está más abajo de eso, a través de la lengua y por tanto de alguna forma de poesía, eso puede también aflorar. Y lo que aflore de ahí, de lo más profundo, es algo que evidentemente puede estar destruyendo de alguna manera, desmintiendo las ideas de la realidad, desmintiendo la realidad misma, y en ese sentido hiriendo, como antes dije, pudiendo herir de veras. Lo que la poesía literaria y naturalmente la poesía radiofónica y popularesca y todo eso tampoco no puede hacer nunca. Todas esas están hechas para la conformidad, ustedes lo saben muy bien, para la conformidad y para el entretenimiento. Pues ya que les he hablado de lengua un poco, les recordaré otro descubrimiento que también tal vez pueda formular en pocas palabras. En realidad la lengua no aparece. En el mundo no hay tal cosa como la lengua, así, en general y en común y vivo. En la realidad no aparecen más que las lenguas de Babel, los idiomas. No aparecen más que los idiomas y está bien claro que ningún idioma es la lengua de verdad. Todos los idiomas, por su propia condición idiomática, es decir, privada, privativa, que es lo que el término dice en su origen, por su propia condición son falsedades, falsificaciones de la lengua de verdad. Y es, sin embargo, lo único que realmente se da, idiomas, la presencia en la realidad, evidentemente con falsificación, de aquello otro, que en la realidad no aparece. La lengua de veras, la razón común. Y sin embargo, eso que no existe, lo mismo que yo, que no soy nadie, lo mismo que el pueblo que no existe, sigue estando ahí, sin existir. Sigue estando ahí y sigue actuando. Todos los idiomas tienen algo de común, algo de gramática común. Las peculiaridades que los distinguen a unos de otros los distinguen montándose sobre algo más profundo, que es común a la gramática de cualesquiera de ellas. Noten esta especial traición y labor mortífera del poder, que coge de los idiomas precisamente lo peculiar de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para convertirlos en banderas, para convertirlos en armas. ¿De qué? De una sociedad que en lugar de ser pueblo ha quedado convertida en una especie de conjuntos de individuos, naciones, patrias, todas esas invenciones mortíferas con que el poder nos viene agobiando desde el comienzo de la historia. Y para eso se han usado los idiomas y se siguen usando de una manera que ustedes conocen como yo. No sé si les hará sufrir tanto como a mí, pero desde luego conocen bien este uso de los idiomas como una bandera de nación, o como un arma para la defensa de las fronteras y la definición de una nación o de un conjunto cualquiera. Pues bien, por debajo de eso, razón común, lengua, sigue estando ahí, algo común. Y hay entre la lengua y los idiomas una diferencia que es en la que quería hacerles parar mientes ahora. Como ustedes no tienen conciencia de su lengua ni de las lenguas en general, cuando tienen que tener algo de conciencia, un poco, naturalmente la tienen de lo más superficial de su idioma, o del idioma que sea, o del idioma extranjero que están aprendiendo. Tienen conciencia de lo más superficial que es, aparte de los tonillos con que se produzcan las frases, es el vocabulario de las palabras con significado. Es el vocabulario de las palabras con significado, el diccionario, y no
los mecanismos más profundos de la gramática de una lengua cualquiera, que cuanto más profundos, más escapan a la conciencia. Se aprecia lo más superficial, y lo más superficial de una lengua es su vocabulario semántico, el vocabulario de las palabras que tienen significado. Tengo que decirlo así porque hay palabras en cualquier lengua, como yo, aquí, ahora, y otras que son palabras, pero, y también la primera de todas, no, que son palabras, pero desde luego no tienen significado. Lo más superficial y lo que más llega a la conciencia de los propios hablantes es el vocabulario semántico, el vocabulario de palabras con significado. Pues bien, esto es idiomático, esto es propio de los idiomas. La lengua de verdad no tiene vocabulario semántico. No hay nada de común. Entre las gramáticas de las más diversas lenguas se encuentran artilugios que efectivamente uno puede decir son de la gramática común, pero en los diccionarios, nada. No se engañen ustedes por el hecho de que entre las lenguas que se suelen hablar ahora en Europa, por ejemplo, haya mucha facilidad para encontrar cosas que parecen comunes, iguales en una que en otra, pero es porque todas estas lenguas son de la familia, están más o menos calcadas todas sobre el latín medieval, que fue lengua de la ciencia durante siglos y todo eso, y se comunican de una manera u otra. No hay de verdad entre lenguas diferentes, claramente diferentes, no hay nada de común en cuanto al vocabulario semántico. Ni las palabras que nos puedan parecer más elementales, como los nombres de familia, que evidentemente no pueden ser comunes porque dependen hermano, tío, madre, padre, depende de cómo sea la estructura social. El vocabulario semántico está inmediatamente ligado con la estructura social, y eso quiere decir que tiene que ser idiomático y nunca puede haber nada de común entre unos idiomas y otros. En ese sentido, la lengua de verdad, que sigue estando ahí por las no tiene diccionario, no tiene vocabulario semántico. Tenemos que suponer que tiene una especie de lugar vacío, previsto para que los idiomas, las lenguas de Babel, lo llenen con sus palabras semánticas, con sus palabras de significado. Es lo más que se puede decir. En esta última parte de esta charla me estoy metiendo precisamente con el significado, y también esto tiene una relación inmediata con la poesía, sobre la que espero que me dé todavía tiempo para alcanzar a presentarles lo que me parece más urgente en la cuestión. Como lo más cognoscible, consciente de una lengua es justamente el vocabulario semántico, es con esto con lo que tendemos a confundir la lengua. Y esta confusión se manifiesta en muchas otras cosas, en las cosas, sin más. Porque a esto es a lo que paso ahora. El vocabulario semántico de un idioma es idéntico a lo que se llama la realidad, el conjunto de las cosas, la realidad, de las cosas que existen, de los existentes. Por tanto, no hay ninguna realidad común. Mentira. Cuando la ciencia se empeña, por ejemplo, una física se empeña en seguir creyendo que se puede perseguir una realidad sin más, una realidad común, se equivoca. No hay más que realidades idiomáticas, porque la realidad está necesariamente
establecida contando con los significados, con el vocabulario semántico de una lengua o de otra. Esto no sé si debo meterme a hacer como si lo demostrara, pero bueno, es fácil por lo menos dar alguna sugerencia. Cuando a ustedes se le presente el problema respecto a la realidad en general, piensen ustedes que las posibilidades están todas abiertas, son sin fin. Es decir, que por tanto es posible que haya por ahí rosas y que haya rosas que huelan. Eso es posible una posibilidad independiente de toda lengua. Pero que una rosa exista, que la rosa exista, que una rosa exista, que la rosa exista, sin contar con el nombre que en un idioma cualquiera tenga, eso es una tontería. Eso no tiene sentido. Es una tontería ilustre porque se ha venido repitiendo desde el comienzo de la historia, pero no deja de ser una tontería. La existencia, la realidad misma que se revela en este verbo que se inventó para Dios, existir, es completamente inseparable de la denominación por medio de una palabra con significado. De manera que ahí tienen ustedes cómo no puede haber una realidad común, sino que las realidades son idiomáticas, aunque de una nación a otra pueda ser muy parecida, sobre todo cuando vivimos una situación como la presente, en que parece que se tiende a esa tontería que dicen por ahí de la globalización, es decir, que todas las diferencias entre naciones y poblaciones queden anuladas, pero nunca es así, siempre la realidad es idiomática, por más que la realidad perteneciente a una lengua de Babel cualquiera, hablada por una población muy dominante, digamos por ejemplo el inglés actualmente, por más que se pretenda imponernos esto, siempre la realidad sigue siendo idiomática, ligada con el vocabulario semántico de una lengua o de otra, y pudiéndose contraponer la una con la otra. Con esto voy acercándome a terminar con una alusión a cómo esto entra en la cuestión de la poesía. Porque evidentemente la poesía tiene que jugar con una lengua cualquiera y al mismo tiempo que juega con la gramática de la lengua, con la sintaxis, con los fonemas, es inevitable, tiene que jugar también más o menos con su vocabulario semántico, con el vocabulario semántico que a esa lengua corresponda. Y ese vocabulario semántico se lo he presentado a ustedes como si fuera la realidad misma, sin andarme con muchas distinciones. De manera que ahí está todo el juego de eso que se llamaba poesía. La poesía puede, y es lo que la poesía fina literaria y la poesía popularesca de cuplés y de musicales y de todas esas cosas hace, mayoritariamente, puede en ese juego no hacer nada más que confirmar la realidad. La que las palabras semánticas, incluso acompañadas de nombres propios, indiquen. Confirmar la realidad. Como ustedes saben, es una poesía, una literatura, una canción de conformidad. De conformidad, es decir, la que el Estado y el capital pueden naturalmente estimar en mucho, pagarla alto y hacerla circular todo lo posible, porque efectivamente está sirviendo para la conformidad con la realidad, lo cual quiere decir con el dinero, que es la cara primera del poder, con el dinero, realidad de las realidades. Lo que pasa es que puede suceder también que en ese juego, que es siempre un juego,
por tanto con un riesgo de que las cosas, en lugar de salir al derechas, salgan del revés. En ese juego puede suceder también que, precisamente usando términos semánticos de una lengua cualquiera y con la intención aparente de nombrarlos, de que cuando se diga juncos se esté citando lo que dice la palabra juncos, y cuando se diga liebre se esté citando lo que dice la palabra liebre. Sin embargo, por el juego, que es el juego de la gramática, de la sintaxis de la lengua, y al mismo tiempo el juego del silabeo, el juego del ritmo, que se da en otro nivel más profundo, eso puede dar un resultado inverso. El resultado es descubrir la falsedad de la realidad, descubrir la falsedad de las realidades que se nos presentan. Para mí esta es la única función interesante de lo que podía ser una poesía. Una poesía, sea una pequeña canción con su música y todo, y luego con su ritmo, sea incluso una poesía de autor, literaria, pero que acierta a romper el alma del autor. Lo único que vale es que sea capaz de producir esa especie de milagro cotidiano, hacer descubrir de una manera distinta de lo que lo puede hacer descubrir un razonamiento, una lógica, pero hacer descubrir también esta condición de la realidad, que es la de ser esencialmente mentira, descubrir la mentira de la realidad. Cualquier forma de poesía u otra cosa que no sea capaz de hacer eso no vale la pena ni de llamarla poesía ni de llamarla de ninguna otra manera. Con esto les dejo a ustedes por esta noche y gracias por sus oídos. Gracias, Agustín, no solo por la charla de hoy, sino por tantas cosas que nos sugiere esta charla, por tantas preguntas que se nos van quedando y que tendremos que ir intentando contestarlas, siempre sin éxito, pero que iremos contestándolas en la medida que vayamos pudiendo. Gracias, decía, y gracias a todos vosotros. Como decía antes al principio, queda la fundación, queda su sede, queda su biblioteca, quedan sus materiales a vuestra entera disposición para jugar, para recitar, para leer, para rimar versos, para, en fin, hacer todo esto que antes nos ha dicho Agustín y que puede sugerir esa poesía mucho más profunda que la que estamos habituados en los medios de formación, como le ha dicho. Ya sabéis que para el brumario poético este noviembre brumoso continúa y mañana Agustín García Calvo y Isabel Escudero nos recitarán a dúo, pero en contra de lo que estaba previsto no será en el Instituto Valle Inclán, porque no sé qué extraña conjunción astral impide que se abran las puertas un domingo por la mañana en el instituto y nos vemos obligados a trasladarla a la Fundación Caixa, la Caixa de Galicia, en la plaza de San José, y allí nos veremos a las 12 todos los que queráis. Quiero aprovechar, porque no lo he dicho antes, las gracias a la gerente de la Fundación Caixa por haber resuelto este problema en 10 minutos y a última hora, hoy a las 12 de la mañana, nos encontramos con el problema que antes he dicho. Entonces, el lunes, como sabéis, será un día que dedicaremos de un modo especial a leer
versos de Manuel Cuña-Novas, va a intervenir, va a hacer una exposición de qué circunstancias se elaboró Fabulario Novo, el amigo de Manuel Cuña-Novas, Sabino Torres, su editor. También intervendrán un grupo de muchachas que tocarán las piezas acompañando el recital de poesía que hará otra amiga, Tareisia, como tenéis ya en el programa. El martes lo dedicaremos también a las 8 de la tarde, también en el Salón Paraninfo del IES Valle Inclán. Lo dedicaremos a recitar, a recordar los poemas de Jorge, y intervendrá como ponente para ilustrarnos lo que fue la vivencia compartida, él que fue prologuista de uno de los libros de Jorge, de Hino Pereira, él también escritor. El miércoles continuamos con escuchando los versos de Carlos Oroza, también será en el Paraninfo del Valle Inclán. Y por último haremos una clausura, que es una clausura en el Pub Albatros, que es una cosa que intentamos de alguna manera seguir y recoger lo que era en muchos aspectos creencias muy profundas, tanto de Jorge como de Manuel, que era el amor que ambos sentían por la música, por la danza, por la cerámica, por las formas puras de la expresión plástica, etc. Entonces, ese día, pues, asistiremos al baile de una bailadora que está en Pontevedra, la Rafi, y también la intervención musical de un guitarrista, Marcos Teira, de la guitarra española, y un percusionista, un maestro percusionista magrebí, que es profesor o estudioso, investigador, aparte de intérprete, de las músicas y de los cantos que han traído, o que han llevado, mejor dicho, que han llevado la servidumbre, los esclavos del África subsahariana hacia el norte de Marruecos. Entonces, con esa intervención cerraremos esta semana, pero eso evidentemente no querrá decir que cesen las actividades de la Fundación, sino que a partir de ese momento esperamos continuarlas y, como digo, continuarlas en la propia sede de la Fundación, que aunque es pequeña para albergar tanta gente como la que aquí hay hoy, pues supongo que será suficiente para ir haciendo actividades poco a poco. Gracias y nada más.